Saludos amigos, saludos. Gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Gracias, muchas gracias por darnos ese privilegio de su audiencia en este momento, cuando llegamos a sus hogares, a los lugares donde ustedes se encuentren en todas partes, a través de Teleradio América para todo el mundo, con todas sus disponibilidades tecnológicas. Lo mismo estamos a través de Super TV 55 en Santiago y también a través del novedoso emprendimiento comunicacional Cananga TV, de amplia difusión en las redes sociales. Y este programa también estará inmediatamente colocado en nuestro canal de YouTube a sus órdenes, para que ustedes lo analicen y puedan compartirlo con otras personas. Y además le aprovecho la oportunidad para decirles que se inscriban en nuestro canal YouTube. Simplemente accedan a él con el nombre de Orión Mejía. Gracias de verdad por darnos ese privilegio. En el día de hoy, este programa Rajatabla también quiere ser reflexivo. Recuerden que nosotros estamos dirigidos siempre a gente inteligente, a gente reflexiva, a gente patriota, a gente prudente, a gente que le interese el bien común, incluso más que el propio. Eso es importante señalarlo. Miren, en el día de hoy, lo primero que debemos decir es, cuando una sociedad se coloca en una economía ya camino a ser una economía sólida, una economía resiliente, una economía en vía de convertirse en desarrollada, los temas relacionados con los seres humanos ocupan el primer lugar. Los temas cualquiera que sean, no político, no económico, no social, todos se convierten en un fenómeno de discusión en pro del bienestar común. Y hoy en los periódicos, en uno de los periódicos se destaca una denuncia o una advertencia del ministro de Salud, que señala que el 70% de todos nosotros los dominicanos estamos en condiciones de obesidad. Si ustedes, como yo, han oído hablar de eso desde que uno tiene, no desde niño nosotros, que nos decían, mira qué bonito se ve, qué gordito se ve, sino que yo mismo, a Kirsi, mi hija que ustedes conocen a través del programa de Padre e Hija, yo suponía que ella estaba muy gordita, yo suponía que eso estaba muy bien. Pues resulta que cuando va al pediatra se alarma y dice que está en estado de obesidad. Y inmediatamente viene la dieta, las cosas. Yo digo, pero ¿por qué el médico quiere que mi hija esté delgada o flaca, como decimos nosotros? Bueno, la obesidad tiene un nivel de libras de más que uno obtiene según sea la edad de cada cual. Y ahora resulta que 70 de cada 100 dominicanos están en condiciones de obesidad. Entonces diríamos, guardando el discurso que yo tenía cuando quisiera una niñita de 1 o 2 años de edad, el que está gordo es porque está bien. Está rollizo ese muchacho, si está bien. Resulta que no. Y ahora que tenemos el 70% de los adultos en República Dominicana en sobrepeso y obesidad, yo quisiera llamar la atención a ustedes de que eso también es relacionado con la miseria. ¿Por qué yo era gordito cuando era, todavía me dicen los viejos de San Carlos, ese Orión era un gordito? Bueno, porque la arepa engorda, porque el chocolate de agua engorda, porque los espaguetis, y no voy a decirle las pastas, sino los espaguetis engordan. Y porque el arroz, el huevo y la comida que era cotidiana en la barriada de San Carlos crea obesidad. Y porque no hay forma de usted crear una dieta. La dieta del pobre es no coma o come. Si tú comes mucho arroz, habichuela y los aderezos que le pone o acompaña, como dice la gente, al arroz, que no es más que a huevo, no es más que otras cosas que crean obesidad, pues va a dar obeso.
Ahora, cuando una persona ya pasa de clase media alta, le dicen, tales alimentos, usted no puede comer esto, aquello y lo demás para allá. En cambio, su dieta tiene que estar, el nutricionista aconseja que su dieta tiene que estar en tal cosa. El problema de millones de dominicanos, el dilema es comer o no comer, saciar o no el hambre, completamente. Por tanto, si usted tiene un viaje de arroz con una empaguetada encima, usted va a saciar el hambre, aunque va a crear obesidad. Entonces ese es un tema que dice, igual que la leptospirosis, guardando una distancia bastante amplia entre un tema y otro, el ministro le dice, la salud es compartida, ustedes saben que no pueden bañarse ni poner sus pies o hacer contacto con agua de lluvia, porque ahí está los orines de las ratas y usted puede contagiarse de leptospirosis. Bien. Ahora cuando le dicen, usted es responsable, ¿por qué usted está tan gordo y está obeso? Usted también, la salud es compartida, mire a ver cómo usted rebaja, es verdad. Pero dígame usted, ¿cómo yo puedo rebajar si yo lo que estoy es hartándome porque el hambre hay que saciarla cada día? Yo tengo que darle a mis hijos arroz, que es lo más barato que puedo conseguir, con un poco de aceite por encima y ver cómo le consigo, qué sé yo, de acompaña y después darle un chocolate, darle esto y lo otro. Y mi hijo se va a volver gordo, pero no está alimentado, tiene debilidades, tiene anemia. Entonces, si yo sigo caminando, voy a hablar de una sociedad más justa. ¿Ustedes ven? Entonces, el 70% de los adultos en la República Dominicana están en condiciones de sobrepeso u obesidad. Esa es una verdad. Pero no me la relacionen con la que digan, usted, tú estás bien, estás rollizo, se te ve gordo. No, olvídese. Es que ese viaje de arroz que uno se da, junto con espagueti, junto con, ¿cómo que le llaman? Motachones, con lo que se pueda acompañar ese arroz, que no va a ser una comida mediterránea, francesa, ni mucho menos. Es una comida de sobrevivencia para millones de dominicanos. Entonces la dieta que usted le va a decir no le puede decir cambie de alimento, porque nadie puede no estar en sobrepeso. Si nada más tiene 200 pesos para ir al colmado y a la mesa donde le dan los despojos de las aves, de pollo, para poder comer en su casa. Porque va a comer cosas que engordan, pero no que alimentan. Entonces es prudente que cuando se emite esto, en el Departamento de Nutrición, qué sé yo, de Salud Pública, debería ver cómo aconseja una dieta dentro del presupuesto de la gente para que la mayoría del pueblo dominicano pueda comer algún tipo de alimento sano al cual pueda acceder. No es que todo uno lo vincula a la política, ni a la crítica, ni a nada. Es que, sí, un hecho cierto, el 70% de nosotros está en sobrepeso. Y eso quiere decir que estamos proclives a contagiarnos o a sufrir cualquier enfermedad. Cuando el cuerpo está sobrepeso, está en condiciones de riesgo global. Enfermedades del corazón, enfermedades de los riñones, todas las enfermedades del mundo podrían afectarnos por estar sobrepeso. Y no queremos decir, por ejemplo, en mi caso, en otros casos, estamos en algo sobrepeso, no obesidad total, bueno, por descuido. Pero cuando yo estaba de muchacho no era por descuido. Si no como un pedazo de arepa no voy a la escuela. San Carlos es, yo les he dicho a ustedes, el barrio de las arepas. Entonces me van a decir el ministro de Salud, dejen de comer arepa para que no estén en sobrepeso. No le podía decir, no pueden comer espagueti más de una vez a la semana. Mentira, ese es un plato que estaba ahí porque uno va y compra. Los espaguetis en los colmados antes, los sacaban y los vendían a granel.
Ahora es que usted va al supermercado y pone una caja de espagueti, pero entonces eso no se usaba. Entonces es bueno que eso se entienda ahora. Es bueno que se entienda ahora. Bueno, dejo este tema porque parecía un tema insulso, pero es un tema, como muy bien lo dijo el ministro de Salud, es un tema de salud pública que todos debemos atender. Lo que pasa es que es un tema también de economía. Y estoy sacando mi pañuelo. Un tema de economía y un tema social y un tema sociológico. Y es un tema que a mí particularmente me preocupa. Ustedes no ven esos niños. Yo tengo en mi memoria, una vez que trabajando en el Banco de Reserva fuimos a donde está la playa más importante de Pedernales, ¿verdad? La playa, una de las playas más bellas, ¿cómo se llama? En Pedernales. Allá, que es hoy el polo turístico, que va a ser el polo turístico por excelencia con los años, ¿verdad? Bueno, cuando nos desmontamos del autobús, lo primero que yo veo es un niño con una barriga, con una protuberancia en el abdomen enorme, y estaba mirándonos y tenía una olla solo con víveres. Podría tener un trozo de batata, un trozo de varios víveres, no tenía más nada. Era la 1 de la tarde, de manera que ese era su almuerzo. Y el niño miraba así, no podía ver, tú no le podías ver de sonrisas. Ese niño lo que está es peleando con el hambre. ¿Cómo tú le vas a ver sonrisa? Entonces lo comenté con un colega y le digo, mira a ese niño, mira lo que está comiendo. Ah, sí, pero mira lo gordo que está, mira lo gordo que está. No, está hinchado, mi hijo, no está gordo, por Dios. Entonces ese niño está en sobrepeso. Ese niño está en condiciones de obesidad, pero no está bien alimentado. Sufre hambre. El que no sabe lo que es hambre, pues no hable. Entonces, sobrepeso no es sinónimo de abundancia, ni de salud, ni de prosperidad. Sobrepeso puede estar asociada a la mala alimentación que produce el hambre. Cuando usted tiene hambre, búsqueme lo que sea para yo hartarme de lo que sea. Y lo que sea produce obesidad. Ya no voy a hablar más de este tema porque me lleva a un tema social que a veces se trata de salud pública como que no ha pasado nada. El 70% están en condiciones de sobrepeso, obesidad, y la salud es compartida. Así que póngase usted a trabajar, a ser flaco. Otra vez. Eso no lo dijo el ministro, eso lo digo yo porque es el comentario que incluso me hizo mi médico con Kirsi. Tú estás loco, tú tienes a esa niña en condiciones de que te sufra enfermedades que va a sufrir toda su vida. Bueno, yo creía que estaba gorda, que estaba bien. Bueno, señores, hoy es el 25 aniversario de la Fundación Democracia y Desarrollo, que preside el expresidente Leonel Fernández. Es verdad que es un faro de luz cultural, de pensamiento emergente en educación, arte, cultura, urbanismo, medio ambiente, diplomacia, tecnología e investigación. Aquí hay gente que prefieren levantarle la mano a un narcotraficante y juramentarlo en su partido y decir que el cuerpo de delito es Funglode. Funglode es un faro del pensamiento más amplio, más progresista de la República Dominicana. Y no me digan, no usen eso como por razones políticas. Funglode, yo me acuerdo, el empresariado dominicano tenía que cambiar la destinación de facturas de ferretería cuando se estaba construyendo, porque el gobierno de entonces lo perseguía si le aportaba a Funglode. Funglode no es una institución con fines de lucro, no es una empresa, no le deja dinero a los gestores de ese faro de luz, de ese escenario del pensamiento luminoso que puede tener una sociedad y de la distribución de la educación, de la cultura
en sentido general. De manera que nosotros sí, con mucho orgullo, felicitamos hoy a Funglode y felicitamos al expresidente de la República, doctor Leonel Fernández. Nos vemos en un momento, señores. Retornamos. Señores, uno de nuestros colegas aquí técnicos nos recuerda que la berenjena es una fiel acompañante del pobre en la comida fundamental, en la comida si se encuentra al mediodía, porque la comida de las personas de mayores ingresos pueden almorzar a las 3 de la tarde y eso lo hacen porque el trabajo lo obliga. El pobre no almuerza al mediodía porque al mediodía no alcanza el tiempo de conseguir el dinero y cuando ustedes vienen a ver, entre los muchachos se está distribuyendo el almuerzo a las 4 de la tarde y posiblemente sea un almuerzo cena. Y hoy yo estoy hablando de eso porque la mayoría de nosotros los periodistas nos olvidamos de lo que dejamos atrás. Por eso estoy hablando de eso. Y es verdad que, por ejemplo, a mí me encanta la berenjena, pero ya es un aditamento en mi comida. No es lo que yo voy a ver todos los días, o un día sí, un día no. Un día berenjena, un día espagueti. No, es que yo me encanta que me pongan en la mesa berenjena, como también molondrones. Y óigame, cuando el molondrón es la compañía esencial, hay que fajarse con un plato de molondrones y un arroz con un poquito de aceite encima. Y entonces, para colmo, que después le digan que el muchacho está sobrepeso, que necesita rebajar. Entiéndanme por qué eso. Señores, el tema del metro de Santo Domingo. Yo siempre intento de manera atrevida darle consejo al presidente de la República en este programa, Rajatabla. Sí, yo creo que el Departamento Nacional de Investigaciones tiene que averiguar qué está pasando en el metro. Claro que hay negligencia, señores, porque el metro tiene 18 plantas eléctricas y tiene un tanque para abastecer de combustible a esas plantas que podrían entrar en cualquier condición de emergencia y el metro continuar. El país puede coger fuego y el metro de Santo Domingo puede seguir funcionando con 18 plantas encadenadas que producen 40 megavatios. Y tiene un tanque de combustible que toma 9.000 galones de gasoil. Así que eso no y eso estuvo abandonado durante toda la gestión del anterior director de la OPRE, la oficina esta del Metro de Santo Domingo. Y ahí, para colmo, los 9.000 galones que estaban en almacén ahí, se dañaron y ahí nada pasó. Vino el apagón general, el blackout, la consecuencia todavía yo no lo puedo decir porque no lo han dicho las autoridades, y el metro se paró. ¿Ustedes saben con cuántos miles de personas estaban ahí? Se paró todo. Se abre la puerta, no, que se paró el metro, se pueden ir. Porque, por gracia de Dios, llega hasta una estación y por ahí todo el mundo se va. Miles y miles de personas. Bueno, fue una situación grave. Con toda razón, el presidente de la República canceló al director de la OPRE por una sencilla cosa. Porque él dijo, nosotros esperamos a que terminara la época de ciclones para atender el mantenimiento del sistema de plantas de emergencia del metro, que debe estar disponible para de una vez. No, eso estaba apagado ahí, eso... ¡Fua! Se fue la luz, se fue el metro. El peligro que eso representa. El metro lleva 300.000 personas diario, hasta la última cifra que yo tengo conocimiento. Ahí estaba la gente. Bueno, pues resulta, señores, en 2 días, averías sucesivas, pero miren a qué hora, a las 7 de la noche y a las 7 de la mañana. ¿Qué le parece? La hora de mayor flujo de pasajeros en el metro de Santo Domingo. Miren en esa gráfica que ustedes vean. Miren esa gráfica, que ustedes vean la cantidad de gente, pero además no se le da ninguna explicación.
El muchacho, el joven técnico que pusieron de director, se está volviendo loco porque lo recibieron con dos, en vez de una, dos fallas graves. Yo no quiero decirle a ustedes lo que puede ocurrir ahí, si es por eso que yo creo que el Departamento Nacional de Investigaciones del Estado, que es la oficina de inteligencia del presidente, del jefe del Estado, del Ejecutivo, tiene que rendir un informe más pormenorizado, qué es lo que está pasando ahí. Y no se trata de que yo esté hablando de un atentado terrorista ni una actitud, no, algo puede estar vinculado a la negligencia, puede estar vinculado, quién sabe, imagino. El problema es que estamos poniendo en riesgo a miles de personas, pero el problema mayor es este, y quizá por mi condición de mercadólogo también, el riesgo de reputación. Señores, si se le coge miedo al metro, si se le coge miedo al ¿cómo se llama? Al teleférico. Ahí mismo se dañó todo el sistema de transporte dominicano. La gente va a entrar diciendo, Dios mío, ayúdame que yo salga de aquí todos los días. Mira a ver cómo tú me ayudas. Y se agarra de un tubo dentro del metro y dice, dale para adelante. Eso no es tener confianza. El metro llegó a ser una de las instituciones de servicio del país más respetable, incluso en una parte del actual gobierno, pero por algo eso está en condiciones anárquicas. Ya el nuevo director tendrá la oportunidad de establecer, yo le diría a él que duerma con un ojo abierto y el otro cerrado. Ahora, yo le diría al presidente que reclame un informe pormenorizado de todo cuanto ocurre en el metro, incluso de la entrada, de los bombillos, de qué pasa allá. Dígame todo lo que está pasando en el metro. Yo quiero saberlo hoy. Y que los funcionarios de todas áreas, especialmente los relacionados con la inteligencia, le digan al presidente en un informe qué es lo que está pasando. ¿Qué está pasando con el director de qué sé yo, qué mantenimiento, qué está pasando con todo? Y que el presidente entonces tome las medidas condignas que sean necesarias. Lo que pasó el día miércoles en el Gran Santo Domingo o en el Distrito Nacional fue infernal, porque el metro impacta a todo el transporte de pasajeros. Esos centenares de personas que fueron desalojados de la línea 1 y de la línea 2 fue terrible. El director ofreció unas declaraciones, bueno, para salir del paso porque todavía no tiene los datos fundamentales. No, que ese fue el ruido que causó la construcción de la terminación de la línea 2 hacia los Alcarrizos. Ese ruido desactivó qué sé yo qué cosa. Nadie entendió. En todo respeto, me acordó el director de la OPRE, que no fue que él dijo nada malo, es que hubo un ruido comunicacional, vamos a decirlo así. Me recordó un profesor que yo tenía en el Liceo Juan Pablo Duarte, el tercer año del bachillerato, que él terminaba de hablar de un teorema y decía, de suerte que el segmento A caiga sobre el segmento B con lo que queda demostrado. Entonces, en el medio de la rayita había un 9 y uno le preguntaba, profesor, pero el 9 que está ahí, ¿qué significa? Yo sé que la materia es difícil, pero hay que estudiarla, estudien. Entonces yo creo que el director de la OPRE se pareció al profesor mío ese, que decía que había que estudiar y él no explicaba las razones del 9S que estaba entre el segmento A y el segmento B. En este caso, decirle a uno que un ruido que provoca la construcción de una estructura daña el metro en una zona que muy lejos de ahí, que se daña. Bueno, de todas maneras, todos nosotros debemos luchar para recuperar la confianza del ciudadano en el metro de Santo Domingo, porque es la principal institución de servicios de transporte en el país. Y segundo, yo aconsejaría con todo respeto al presidente don Luis Abinader que ordene, yo creo que ya lo ha hecho,
él sabe que eso es lo que hay que hacer, al Departamento Nacional de Investigaciones, no que le dé el informe de novedades de ese día, se paró el metro y la gente dijo y la gente peleó, eso se le da al presidente, un informe. No, no, no. El informe es, atendiendo sus instrucciones sobre la situación del metro, le señalamos lo siguiente, ahí, que le digan, a ver qué es lo que está pasando ahí, porque a mí no me parece que la cosa ande muy bien en el metro de Santo Domingo. Mis queridos amigos y amigas, a ver si nos entendemos en esto. El Tribunal Constitucional acaba de emitir una sentencia. Primero les recuerdo que el Tribunal Constitucional es la institución tutelar de la Constitución de la República. Es la que establece si leyes, normativas, reglamentos, decisiones de cualquiera de los poderes públicos o privados entran en contradicción con la Constitución de la República. Y si así es, el Tribunal Constitucional lo declara inconstitucional. Más nada. Y no puede aplicarse ninguna normativa que contradiga a la ley de leyes, la Constitución de la República. En eso estamos de acuerdo. Entonces, el Tribunal Constitucional declaró fuera de ley, fuera de la inconstitucional, contrario al texto sustantivo, dos artículos de la Ley Orgánica de la Policía Nacional y de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, que establecían sanciones disciplinarias, incluido apremio corporal, es decir, prisión, contra miembros de esas instituciones que dentro de los cuarteles exhibieran o practicaran acciones homosexuales. Yo no he leído pleno la sentencia, parece que nada más la prensa ha tomado dispositivo de esa sentencia, se publicará íntegra con todas las motivaciones, pero a ver qué confusión trae esto. Número uno, ¿se prohíbe que los guardias y policías sean homosexuales, sí o no? ¿Eso es? No. Lo que he leído de la sentencia es que se prohíbe que sean sancionados por su condición de homosexualidad o lesbianismo. Es distinto. Es decir, el Código Policial y el Código Militar señalaban sanciones entre 6 meses a 2 años, creo que 3 meses a 2 años, a quienes oficiales, clases y demás, miembros de la Policía y de la Fuerza Armada, que realicen actividades, digo yo, homosexuales en los cuarteles. Número 2, un oficial superior de las Fuerzas Armadas puede públicamente decir que tiene una relación ya marital con una persona de su mismo sexo y no pasa nada, no se le puede poner en retiro, no se le puede sancionar. Eso es lo que dice. Yo quisiera saber. Yo llamo la atención porque, en Estados Unidos, el presidente Donald Trump hizo votar una ley que establece que nada más hay dos sexos, hombre y mujer, más nada. No estableció de que si yo qué, que el arcoíris, que hombre y mujer, que es el mismo concepto que tienen las iglesias cristianas, todas, tanto la protestante como el catolicismo. Una ley, la ley lo que refleja es la cultura y la costumbre de un pueblo. Por ejemplo, en cualquier país árabe o hindú de mayoría cultural, uno dice de mayoría religiosa, y es de mayoría religiosa, pero es una expresión de la cultura. ¿Qué es la cultura? La cultura es todo lo que caracteriza a una colectividad en materia de costumbre, en materia de que se transforman en ley. La costumbre hace ley. Entonces nosotros somos un pueblo cristiano. Sí, el Tribunal Constitucional está para tutelar derechos, no para tutelar costumbre,
tutelar que la Constitución de la República, ese pacto social, se refleje en todas las direcciones del orden jurídico. Bien, bien. Pero la forma en que se ha expuesto la sentencia de nuestro Tribunal Constitucional nos hace flaquear en términos de la cultura del país. Por ejemplo, yo le decía, en la India, hay lugares de la India donde obtener una mujer tiene que dar una dote. Hay otros sitios donde usted puede, otros países árabes y de otras religiones, donde usted puede tener 3, 4 mujeres. Yo estuve con la magistrada Zoila Martínez de Medina en un lugar en Corea, pero yo no estuve cuando ella estuve ahí, sino que ella me contó que la mujer coreana en algunas regiones de Corea del Sur tiene que andar detrás del hombre, no pueden andar de mano, sino ella anda atrás. Por ejemplo, cultura, ¿qué? Costumbre. Y en esa familia, en Corea del Sur, la primera comida y la mejor carne se le da a la mamá del marido, que es la jefa del hogar. Por ejemplo. Bueno, aquí nosotros no estamos acostumbrados al asunto de la homosexualidad. Si no se explica bien cómo es eso en los cuarteles de la República Dominicana, ese es un problema. Yo no estoy diciendo que la libertad de usted, si quiere tener como marido a otro hombre o como mujer a otra mujer, bueno, ese es un problema suyo. A lo que pasa es que de ahí a la institucionalidad, de ahí a incidir en una institución como los cuerpos castrenses de la Policía Nacional, requiere un poquito más de reflexión, es lo que yo digo, reflexión. Yo no sé cómo usted va a encontrar a un oficial general, a un oficial superior, decirle en una cosa, sí, mi marido es el sargento fulano de tal, y yo no me pueden hacer nada en los cuarteles, ni me pueden poner en retiro, ni pueden hacer ninguna situación, porque es verdad que sus derechos deben ser respetados. Pero señores, por lo menos imaginémonos eso frente a la cultura general y frente a la integridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y yo creo que estoy hablando como muy atrasado, pero sí muy realista. Vámonos a un cambio, señores. Señores, se quiso crear un yun con el asunto del informe del Fondo Monetario Internacional, que en su primera coletilla decía que el directorio no había ofrecido un informe final porque todavía estaba analizando el informe que dio la comisión técnica que vino a la República Dominicana. Y eso es algo que se usa cuando el país a quien se le realiza la indagatoria, que es el artículo, conforme al artículo 4 del Fondo Monetario Internacional, el protocolo es, usted me investiga, me entrega los resultados, lo discutimos. Si yo digo como país que no se publique, no se publica, porque es un asunto de entre el Estado que se refiere y el Fondo Monetario Internacional. Entonces el fondo lo que hace una coletilla que dice, todavía estamos en fase de investigación de los temas tratados. No, el Banco Central de la República Dominicana aclaró que sí autorizó al Fondo Monetario Internacional a publicar los resultados de su indagatoria sobre el desempeño de la economía dominicana y que justamente ahora, al mediodía, ya está puesto en las páginas web del Fondo Monetario Internacional. Porque el resumen de ese desempeño, los resultados, son lo que todo el mundo estamos viendo. Primero, se señala que la República Dominicana, siempre hay un lenguaje muy diplomático del Fondo Monetario. Vamos a retomar la senda del crecimiento en el año 2026, después de tener un retraso entre el periodo enero-septiembre de este año en términos del crecimiento del Producto Interno Bruto. Vamos a crecer alrededor de 2.7% en este año, son las proyecciones de crecimiento de la economía dominicana, y se presume que vamos a crecer sobre el 4% en el año 2026. Eso dice el Fondo Monetario Internacional.
Lo otro, el Fondo Monetario Internacional ha dicho que es esencial que el gobierno asuma una reforma fiscal y tributaria para consolidar los aspectos de resiliencia de la economía, de incrementar la inversión de capital. Y lo ha señalado el fondo. Y el fondo también ha señalado lo difícil del entorno internacional que ha afectado a la economía dominicana, especialmente en el orden de su crecimiento. Es decir, lo que está pasando en el mundo en términos comerciales y económicos afecta a la República Dominicana. Eso lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional y en una forma mucho más diplomática le ha dicho también al gobierno dominicano que tiene que reenfocarse en los términos de su endeudamiento externo. ¿Ya? Eso no es para ocultarlo ni para decir que no se publique. Correctamente el Banco Central ha dicho que se le pidió al Fondo Monetario Internacional que publicara ese informe, que ya lo había publicado el propio Banco Central de la República Dominicana. De manera que ahí no hay, con eso no se puede jugar, con eso sencillamente discutimos los aspectos esenciales que ha señalado el fondo y además lo interpretamos, cada quien que interprete lo que quiso o dejó decir el Fondo Monetario Internacional. Aquí yo le aconsejaría también al presidente que ya comience a valorar la posibilidad de una reforma fiscal. A mí no me gusta que me pongan impuestos, pero resulta que sí, que el gobierno requiere de más ingresos y que si no, el próximo gobierno la va a tener que hacer obligado porque la economía ya no resiste la relación que hay entre el monto del presupuesto general del Estado de un año y el pago del servicio de la deuda externa, que con el déficit fiscal que eso produce, déficit fiscal quiere decir la relación negativa que hay entre lo que ingresa y lo que el Estado tiene que egresar, es decir, o gastar gasto corriente o invertir, inversión de capital, necesariamente no se puede seguir así. Hay que aumentar el capital, la inversión de capital y hay que reducir el gasto corriente. Porque no se le puede pedir a la gente, al ciudadano ordinario, mira, tiene que darnos más dinero a través de impuestos o arancel, a través de los tributos o de impuestos o arancel, sin yo tener la calidad moral como Estado, como gobierno, para decirle, mira, hemos reducido, le hemos pedido al Congreso reducir sus presupuestos, le hemos pedido a la Administración Pública Global que reduzca su presupuesto, hemos pedido que se transfieran los empleos, una parte de los empleos de la administración pública al sector privado, porque la gente no entiende eso. La administración pública debe empequeñecerse en términos de absorber empleo. Los empleos productivos están en el sector privado. Lo que tenemos que hacer es estimular al sector privado para que aumente su capacidad de creación de empleos formales. Y así, en esa misma dirección, la administración pública disminuir su tremenda influencia que tiene en el mercado de empleo en la República Dominicana, demasiado alta y demasiado además anárquica. Aquí todo el mundo emplea y no se sabe, por ejemplo, cuántos empleados necesita el Ministerio de Interior. Llamémosle colaboradores. ¿Cuántos colaboradores necesita? ¿Cuánto necesita el Ministerio de Industria y Comercio? No, ahí tenemos que tener a todos los compañeros de la base, de este gobierno, del gobierno anterior y de cualquier gobierno, porque es la misma conducta. Yo me estoy refiriendo a la conducta de inflar la administración pública a través del empleo. Eso es lo que hay que hacer. Y los compañeros de la base, lo que tenemos que hacer todos nosotros es proyectarlo a que vayan al sector privado y que no se le dé un empleo, se le dé un trabajo. Y los legisladores tienen que dejarse de tanto privilegio. Cuando uno ve la lista de los vehículos que importan la República Dominicana, ciudadanos que le compran a los legisladores las exoneraciones sin límite que tienen, eso hay que ponerle un límite. Y es una sola exoneración. Un legislador dura 4 años en el poder.
solamente tiene que tener una exoneración. Y a los 4 años, si se reelige, otra. Pero no 2 cada 4 años. Un legislador que tenga 8 años tiene 4 exoneraciones sin límite. Quiere decir, pueden traer 4 corbetas, 4 qué sé yo qué, de gracia, pero vehículos de altísima gama que lesionan y erosionan la economía nacional. Ojalá que eso se entienda, señores. Así, nosotros, como una reforma fiscal, va a ser necesaria. Yo creo que una reforma justa, una reforma progresiva, una reforma que penalice fundamentalmente a los sectores que tienen mayores ingresos y mayor participación en la economía y que dejen un poco tranquilo a la clase media. Y yo siempre menciono, queridos amigos y amigas, al exministro Jochi Vicente, que en una de sus declaraciones que me parece que deberían ser tomadas como referencia en la academia, en las escuelas de economía de la República Dominicana, con respecto a la indexación, es decir, a exonerar del pago del impuesto sobre la renta en la misma proporción que aumenta el costo de la canasta familiar a los empleados asalariados formales. Él dice, el Estado ha sido muy generoso con los trabajadores, es decir, que se jodan. Si usted está ahora mismo exonerando del impuesto sobre la renta a empleados privados y públicos que perciban hasta 35,000 pesos mensuales, cuando lo que señala el índice general de inflación es que debe exonerarlo hasta los que ganen 52,000 pesos. Usted no puede decir, eso nada más beneficia a la clase media. O sea, si una gente gana 22,000 pesos, pues no, lo que usted tiene que ver es que los 22,000 pesos que está ganando el otro tampoco alcanza para nada. Y segundo, que es un derecho mío, si yo ganara entre 35 a 52,000 pesos mensuales, de que a mí hay que exonerarme eso porque así lo dice la ley, porque aumentó el nivel de inflación. En una tabla que ya no es de 35,000 pesos mensuales lo que ganan esa cantidad, sino lo que ganan hasta 52,000 pesos mensuales. Otra cosa es reunirnos nosotros para decir, ¿dónde vamos a conseguir el dinero que vamos a dejar de percibir? Ok. Eso es derivado de una decisión justa. Sí, vamos a hacerlo. Ahora vamos a reunirnos a ver de dónde conseguimos los 18,000 millones de pesos que dejaría el Estado de percibir por la aplicación injusta, arbitraria e ilegal de un impuesto que no debería aplicársele en ese renglón salarial. Eso es todo. Así es que actúan las naciones civilizadas. Entonces discutimos, bueno, mire, vamos a quitarle esto a tal cosa, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, aquí están los 18,000 millones y cumplamos con la ley. Y si en el futuro queremos que no siga para allá, para los que ganen hasta 70,000, 80,000 pesos, entonces vamos a modificar la ley tributaria señalando que en cualquier situación no se le va a exonerar de impuestos a los que ganen por encima de 52,000, pero ya no violamos la ley. Aunque creamos una situación injusta, no es ilegal. Si es que quieren, o sea, búsquenle la vuelta, todo tiene que tener una solución. Pero no decir que el Estado ha sido muy generoso con los trabajadores. El Estado no es ni generoso ni no generoso con los trabajadores. El Estado no le da a los trabajadores dádivas. El Estado lo que hace es garantizar derechos. Así que el señor Jochi tiene que tener eso en cuenta. Y qué bueno que ya no está en Hacienda, porque si así es que va a pensar las cosas, si fue como la reforma fiscal, el proyecto de reforma fiscal que elaboró, que el presidente tuvo que retirarlo precipitadamente, es mejor que se tome, aunque sean 10 o 15 años sabáticos de la administración pública, porque así no puede ser. Miren, señores, me queda ya formalmente la embajadora de los Estados Unidos, está ya en su función en la República Dominicana, junto con 7 otros diplomáticos, presentando sus cartas credenciales ante el presidente don Luis Abinader y la vicepresidenta de la República.
señora Lid Francis Campos, ya la tenemos oficialmente como embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana. Nos parece bien y ojalá que ella se aplatane. Tú verás que ella comenzará a comer chicharrones, a comer plátano y sancocho, y en esa misma tesitura realizar una gestión diplomática, si bien en defensa de su país, que es el que representa, sí también en solidaridad con un país del cual Estados Unidos es el principal socio comercial. Por eso que se le da importancia a la presencia en la República Dominicana de una embajadora, de la primera embajadora. Por último, señores, van a poner en función la primera fase de la cárcel Las Parras. Qué bueno, señores, una construcción tan millonaria, tanto dinero que gastamos ahí. Hubo un caso de corrupción ahí, pero ya vamos a trasladar a los internos de La Victoria, una primera parte, a la cárcel Las Parras, a ver si este país se sigue civilizando. Muchas gracias, mis queridos amigos y amigas. Este programa Rajatabla estará con ustedes la próxima semana. Agradezco mucho su participación en este programa y estaremos la próxima semana, con la gracia de Dios, en otra emisión de A Rajatabla.